Estamos de regreso a las 9:19 en Ampliación de Noticias. Vamos a hablar con otro psicólogo, pero ya desde la perspectiva de la Coordinación Nacional de Educación para el World Vision Perú, y tiene que ver con las nuevas evidencias que hay que los adolescentes y jóvenes están siendo capturados de manera mucho mayor por el virus y por varias razones probablemente, y cuán difícil es que se entienda en este grupo etario, en una etapa de vacación, en una etapa de verano, la necesidad de quedarse de alguna manera reducido a tener muy poca movilidad y menos sociabilidad. Es decir, hay una respuesta que vemos en la calle donde los jóvenes están saliendo permanentemente y eso está generando que más de ellos terminen en una unidad de cuidados intensivos. ¿Cómo está, Daniel? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, ciertamente. Sí, ¿cómo hablar con ellos? ¿Cómo hacerles entender que no son inmortales, que no son superpoderosos? Todos hemos sido alguna vez adolescentes, aunque hace mucho tiempo, en primera persona, pero lo cierto es que uno cree que tiene el mundo en sus manos, es decir, ¿cómo hablar con ellos, no? Sí, yo creo que en esta comunicación que establezcamos con nuestros adolescentes, con nuestros hijos, con nuestras hijas, tiene que primar esta lógica de la empatía, es decir, cómo logramos que ellos se pongan en el lugar nuestro, de los adultos, y cómo los adultos también nos colocamos en el lugar de ellos, y entendemos lo que está pasando. ¿Por qué digo ello? Porque a partir de esta base comunicacional podemos hacer que ellos entiendan que no solamente tienen que cuidarse para su propia salud, sino que al cuidarse también están cuidando a los demás. Pero aquí hay una cosa importante, Mónica, que somos muchas veces los adultos quienes no estamos asumiendo la responsabilidad de la realidad de lo que está sucediendo en este momento, y por lo tanto no tenemos esa capacidad de dialogar desde una postura firme, en el sentido de que yo cumplo también las medidas con nuestros hijos, y pedirles que ellos también asuman una postura empática para cuidarse y cuidar al resto, ¿no? Lo que nos está diciendo es que hay una falta de consecuencia también de los adultos, y eso es lo que también están viendo y percibiendo los jóvenes. Por supuesto. Y entonces aquí de lo que se trata es cómo tanto jóvenes como adultos somos conscientes de lo que está sucediendo y empezamos a tomar cuidados para cuidar al otro, porque a veces nos quedamos solamente en esta mirada de cuidarnos, y no estamos pensando en cuidar al otro. Entonces, si nosotros hablamos con nuestros jóvenes, entonces podemos persuadirlos de que si ellos se cuidan, también están cuidando a los otros. Ahora, es posible que en las familias no exista el diálogo. Por eso es importante que exista una comunidad comprometida con esta comunicación, con este diálogo con los jóvenes. Lo podemos hacer como vecinos, lo podemos hacer como maestros, como maestras, como autoridades, ¿no es cierto? Y hablar con los jóvenes, no en la lógica de llamarles la atención y juzgarlos y decirles que ustedes están haciendo mal y hay que sancionarlos, sino en la lógica de que entiendan que es importante el cuidado que ellos deben de tener para el cuidado de las demás personas. Sí, señor Yepes, el problema es que ¿dónde, cómo, a través de qué medio comunicarnos con los jóvenes y adolescentes? Usted habla de las escuelas, pero estamos en periodo vacacional y luego hay muy pocos espacios en general en nuestra sociedad. Entonces, ¿qué cosa es lo que propone usted para poder comunicarse con jóvenes que, como sabemos, forman parte de una categoría etaria que sobre todo comunica mucho a través de la música? Y en esa materia no creo que haya mucha producción musical dirigida a jóvenes a propósito de las circunstancias que estamos viviendo. Sí, mire, de hecho la responsabilidad básica es en la familia. Es en la familia donde tenemos que empezar a dialogar con nuestros jóvenes sobre lo que está sucediendo y sobre esta lógica de cuidarse para cuidar, pero también empezar a comprometernos en estos espacios como el que ustedes están brindando. Habló usted de la música, hay muchos músicos que pueden hacer un llamado a los jóvenes desde los géneros que promueven,
para que se empiece a dar este mensaje de cuidarnos para cuidar, y que los jóvenes salgan de esta postura de ensimismamiento, de decir yo soy inmortal, a mí nada me va a pasar, que si bien, ¿no es cierto?, pueden estar de alguna manera protegidos, pero van a ser vulnerables a las otras personas que conviven con ellos. Entonces yo creo que este mensaje tiene que ser un mensaje que llegue por todas las aristas de la comunidad, de la sociedad, desde la familia, desde los medios de comunicación, desde los vecinos que vemos a jóvenes en la calle y sin gritarles, tratar de entrar en diálogo con ellos para que entiendan, y de esa manera construir una red que realmente los proteja y nos proteja. Claro, la labor de la familia aquí es fundamental, ¿no? Sobre todo en favor de los adolescentes, pero en términos generales, ¿qué tipo de apoyo se le debe brindar en otros círculos a los jóvenes que están llenos de aburrimiento, ¿no? De tensión, de ansiedad? También han estado mucho tiempo confinados, se habla inclusive de un nuevo posible confinamiento, y todo eso genera, no solamente en los jóvenes, en todo genera ansiedad. Bajo ese punto de vista, ¿cómo se puede apoyar desde otros círculos a los jóvenes, además de la familia? Sí, a ver, otro círculo importante en este momento es la educación. De hecho, hay acciones desde el Ministerio de Educación que están convocando a los jóvenes, a los niños, niñas y adolescentes, y estos temas tienen que ser tratados, de hecho se están tratando, y con actividades que les permita a ellos ser creativos, que les permita a ellos tener una participación mucho más activa, que justamente ayude a salir de ese estado en el cual nos encontramos todos, este estado que puede ser depresivo, ansioso, el aburrimiento en los adolescentes, en los jóvenes, y promover trabajos que impliquen vínculos a través de la conectividad que funciona. Nosotros, desde la experiencia que tenemos en World Vision Perú, trabajamos con una red de jóvenes, de adolescentes y jóvenes, generando actividades, no solamente para que se distraigan, no solamente para que aprendan, sino para que reflexionen sobre la problemática que estamos viviendo y propongan acciones con sus pares. Entonces, sí es posible, y lo sabemos desde la experiencia, que si asumimos esto de manera intencionada, podemos movilizar a los jóvenes no solamente para que tomen conciencia, sino para que sean parte de estas necesidades de protección que tenemos en nuestra sociedad. Bueno, usted, Daniel, ha hablado efectivamente de la empatía, de la consecuencia, de generar un diálogo de ida y vuelta. A veces esto no es suficiente, y sabemos también que los jóvenes normalmente escuchan a sus iguales, digamos, tan jóvenes y tan adolescentes como ellos. ¿De qué manera buscar una campaña que salga del gobierno, del Estado, a nivel de redes sociales, que evidentemente es el lenguaje que ellos tienen, para poder llegar hasta ellos, y cuál debería ser ese mensaje? No solamente decir, mira, esto es mejor para ti, nosotros somos empáticos contigo, te entendemos, pero hay un lenguaje que ellos entienden mejor que otro, ¿no? Sí, mira, totalmente de acuerdo contigo, Mónica. Tiene que haber una campaña dirigida para jóvenes y desde los jóvenes. Eso implica una participación activa de los propios adolescentes, de los propios jóvenes. Y el mensaje es claro, es: si yo me cuido, cuido a los demás. Entonces aquí se trata del cuidado, no tanto si me voy en contra de las normas o las reglas, sino cómo desde mi accionar yo estoy cuidando a la persona que tengo al lado. Este tema del cuidado es llevarlos a esa empatía que no solamente necesitan despertar los jóvenes, sino necesitamos despertar como sociedad. Necesitamos cuidarnos para cuidar al resto. Ciertamente. Muy bien. Las gracias a Daniel Yepes, psicólogo y coordinador nacional de educación para World Vision Perú. Estuvo con nosotros justamente uno de los problemas mayores. Hay un porcentaje de incremento de casos en los hospitales de gente más joven que antes, que llega casi al 60% en las últimas 2 semanas. Así que estamos hablando de una situación bastante seria. Vamos a titulares de esta hora en ampliación y regresamos con más.